Hay controversia controversia por las distintas posiciones, ¿no? Pero vamos a ir viendo de qué se trata esto. El tema de la megaminería contaminante en Mendoza. Tengo un título que dice Mendoza rechaza la megaminería contaminante. Y para profundizar sobre el tema, porque la semana pasada estuvimos hablando con un periodista y nos contó una versión, ahora vamos a esta otra visión de este tema de la megaminería y la contaminación del agua, y por eso estamos comunicados con Hernán Nadal, que es director de la agencia Guaraní, así que pedimos que nos aclare un poquito de qué se trata esto. Así que bueno, Hernán Nadal, muy buenas noches. Estamos aquí, Marcelo Bayo y Belén Pelayo, para que nos aclares qué es lo que está pasando en Mendoza y qué tan grave es, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, lo que está pasando en Mendoza es un poco lo que está pasando en todo el país desde el cambio de signo político en la Argentina, y desde el comienzo de este gobierno nacional se fue impulsando un retroceso muy grave en todo lo que tiene que ver con leyes ambientales, tratando de destruir todos los avances, los pocos avances ambientales que tuvo la República Argentina en los últimos 40 años, y desde ese intento y en muchos casos logro del gobierno nacional de destruir legislaciones que tenían que ver con la protección ambiental, impulsan también a que las provincias se envalentonen y lleven adelante otras legislaciones y otras iniciativas que van en contra de la protección de la naturaleza y de los recursos naturales que tiene nuestro país. Lo que tiene que ver con Mendoza, sí, es una provincia que siempre tuvo una sociedad civil muy fuerte, que se opuso a muchos proyectos mineros en el pasado, que tiene legislación que protege el agua, que es un recurso hídrico, un recurso muy muy importante para esa zona, y sin embargo ahora se aprobó un proyecto, el proyecto San Jorge, que lo que hace es ir en detrimento de todos estos intereses de la sociedad civil y de la sociedad en general en Mendoza, que obviamente provocó un rechazo muy grande, y por eso todas las movilizaciones que se están dando en esa provincia, y la represión y el encarcelamiento de muchos de los activistas que están protestando contra esta medida del gobierno provincial. Bien, ahora yo le preguntaba, te decía, tuvimos una entrevista la semana pasada y me decía que esto estaba aprobado y que no era para nada, que estaban los estudios, que no era contaminante. Yo digo, depende quién hace esos estudios y quién pide esos estudios. ¿Tenemos un resultado o podemos llegar a tener un resultado que sea realmente unilateral? ¿Viste? Que vos digas de alguna manera, esto es, hay un ente que yo puedo confiar que no está ni para un lado ni para el otro, que no está a favor de las empresas mineras, o que no está a favor como extremo del ambiente, que estaría bárbaro que esté a favor del cuidado del ambiente, ¿no? Claro, es medio... Sí, bueno, para avanzar sobre un proyecto de esta envergadura, lo primero que tiene que tener una empresa y un gobierno para aprobarlo es la licencia social, es decir, la aceptación de las comunidades que van a ser afectadas por ese proyecto. Ajá. Y este proyecto no tiene licencia social. Eso es para empezar, ¿no? Entonces, eso ya le quita la legitimidad de lo que se va a hacer en el lugar. Pero espera. Antes de seguir, me gustaría profundizar cada punto, porque esta persona me decía que no eran muchos los reclamos, que no era mucha gente que se juntaba, que se juntaban algunos que reclamaban. ¿Esto cómo lo ves vos? ¿Cómo es? Mira, yo lo veo totalmente distinto. Las movilizaciones en la provincia no nacieron con este proyecto y tampoco van a terminar con este proyecto, y por eso también la criminalización que tienen estos activistas de una forma tan fuerte de parte del gobierno para tratar de impedir que esto siga creciendo. En Mendoza ellos están haciendo lo que llamaron el mendozazo, que cada vez va levantando más presión, porque esto es una cosa que se hizo medio... entre gallos y medianoche aprobaron una cosa que va en contra de esta legislación, y obviamente esto se da en un contexto que no es solamente este proyecto, porque la sociedad civil se ve golpeada en lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales en un montón de avances negativos que se dan en todos los aspectos. La ley de bosques, ahora no sé si ya también lo conversaron,
los avances para destruir la ley de glaciares, ¿no? Que también tiene que ver con esto, que es la protección del agua de millones de personas. Entonces, el movimiento ambiental y la sociedad se ve, viste, como avasallada de muchos lugares en el mismo momento y de distintos lugares. Entonces también creo que va a llevar un tiempo en la organización de la respuesta frente a todos estos ataques que se dan en forma, como te decía, no es un proyecto aislado y eso también me parece que es importante. No es que los ambientalistas estén en contra de la minería per se, ¿no? Claro. Es como con la ley de glaciares. Es proteger lo que consideramos que es muy valioso y que obviamente los emprendimientos productivos se pueden dar conservando estas cosas que deben ser conservadas, porque de estas cosas depende la vida en la provincia y en el país, ¿no? En este caso, el río Mendoza y la afectación que va a tener de agua, y esto, como decías, ¿cuál es el ente que va a poder decir cuánto están afectando en la capacidad hídrica de la provincia? Uno te va a decir 5%, 10%, y es una discusión que no termina nunca siendo técnica, sino política, y es lo mismo que pasa con la ley de glaciares. En la ley de glaciares, que es la norma nacional, una ley de presupuestos mínimos que se consiguió 2 veces en este país. Esto tenemos que también recordarlo de cómo se dan las luchas ambientales y por qué a veces lleva mucho tiempo en Argentina conseguir un avance. La primera ley de glaciares fue vetada en su momento por Cristina Kirchner. El movimiento ambiental siguió luchando y después, mediante un acuerdo que se dio en el Congreso y a partir de 2 proyectos de Bonazo y de Filmus, se logró la segunda ley de glaciares. Se logró que el Instituto de Glaciología, el IANIGLIA, defina dónde hay glaciares, dónde hay área periglaciar. Esta solución técnica que vos pedías, se consiguió técnico y ahora lo que quieren hacer es de un plumazo borrar eso y que cada provincia decida, según le parezca o no, qué glaciares se pueden destruir. Por eso te digo que es parte de un mismo proceso, ¿no? Porque si uno va tomando caso por caso, parece que son luchas aisladas, cuando en realidad es una cuestión coordinada que tiene que ver con hacer que la economía argentina cada vez sea más primaria y sea exportadora solamente de recursos naturales y generando, ¿no?, más allá que ellos prometen riqueza, generando daños ambientales y sociales en los distintos lugares donde estas mega empresas están operando. No, yo te preguntaba, viste, en función de si estaban estas movilizaciones o no, porque bueno, yo tengo la información directa, mi hija fue a los glaciales la semana pasada, y bueno, justamente me decía, mirá que yo vengo a ver esto y acá la gente está defendiendo lo que yo estoy disfrutando y hace un montón que quería venir a conocer y ahora me estoy metiendo y interiorizando de toda la problemática que hay, digo, entonces bueno, yo lo tuve de mano directa y sé que están haciendo esto, pero hoy tenemos un montón de notas, digo, empieza el calor y tenemos en todos los medios notas hablando de qué, cómo, qué hacer y no de dónde viene esto, ¿no? Que lo que vos decías, la deforestación, el tema de los glaciales, entonces bueno, creo que es recontra importante aclararlo para tener un poco más de conciencia al respecto y aparte hacer algo, ¿no? Porque el solo hablarlo ayuda un montón para tomar conciencia, pero hay que tomar las determinaciones correspondientes para lograr también tener un ente independiente. No tiene que haber alguien que me diga a mí que yo no estoy ni de un lado político ni del otro, si esto realmente está afectando y va a afectar el agua y va a contaminar el planeta, ¿no? Sí, hay varias cosas, ¿no? Porque probablemente estos veranos que tengamos tan calurosos sean los menos calurosos de que tengamos en el resto de nuestras vidas. Sí. Esto no va a mejorar, por eso. Porque el cambio climático va a seguir avanzando y tenemos en Argentina y en muchos países del mundo políticos que niegan el cambio climático, o sea que van en contra de toda la ciencia, digamos, con discursos que no tienen que ver ni con, como decís vos, con entes autónomos o con lo que comprueba la ciencia, como el origen humano del cambio climático que estamos sufriendo. Los glaciares ya están afectados por el cambio climático y lo que quieren hacer estos gobiernos, que acá hay una cuestión que muchas veces trasciende lo partidario, ¿no? Entonces, sí es una cuestión política decidir si vamos a defender los intereses de estas corporaciones que vienen a quitarnos los recursos o vamos a defender
la vida de las personas que vivimos en este país, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el agua en Argentina y los que vivimos en Buenos Aires tiene que ver con la Cuenca del Plata, con el Río de la Plata, pero es mucho más grande. En esos lugares donde están los glaciares nace la vida y nacen los ríos que atraviesan toda la Argentina. Y lo único que pide esta ley y este tipo de regulaciones es, con los glaciares no, hagan este tipo de emprendimiento en otros lados, no se metan en esto. Entonces, el truco que quieren hacer es hablar de la zona periglaciar o los glaciares de roca, que vos no los ves, ¿no? Y tiene que ver con el permafrost, con el sistema que permite que los glaciares existan. Y entonces ahí sí hay una cosa que obviamente trasciende a muchos partidos, porque el lobby de las mineras es muy grande, ¿no? Y ahí vemos que por ejemplo, estas regulaciones que quieren hacer tienen, digamos, un nombre y un apellido, que son los nombres de las grandes mineras que están pidiendo estas modificaciones a las leyes para hacer lo que ellos quieren, y lo vienen pidiendo a través de cada uno de los gobiernos donde están. Obviamente que este gobierno, y lamentablemente no puedo decir nada bueno, es el gobierno nacional que más favoreció toda la destrucción de las normativas ambientales. En principio porque no creen en el cambio climático, o dicen no creer en el cambio climático, con lo cual estamos partiendo de una mirada oscurantista que no tiene nada que ver con la realidad, ni mucho menos con la ciencia. Sí, eso es algo que se planteó desde la campaña misma, ¿no? Esto de el cambio climático no existe, y quizás parece algo muy pequeño cuando se escucha suelto como un comentario al pasar, pero deriva después en todas estas consecuencias y planes de acción para llevar a cabo este tipo de movimientos o destrucción de distintas leyes. Y tengo entendido que, de todas maneras, no se presentó por parte de las mineras un plan de acción sobre cómo va a ser el uso del agua en particular, porque se iba a utilizar agua del arroyo El Tigre, pero según algunos especialistas dicen que no va a ser suficiente con esa fuente, que van a terminar bombeando agua subterránea, y en Mendoza justamente es un problema porque ya hay muchos problemas de sequía desde el 2010. Entonces, ¿cómo crees que esto va a poder impactar también en el mediano plazo? Mira, es muy difícil poder creer cuáles son los planes de contingencia que puede llegar a tener una minera, porque tenemos el ejemplo de Barrick Gold en Hacha, cuando contaminó el agua en el 2015, y a partir de que eso se comprobó y todo, no se logró una condena, ni se logró que la minera se haga cargo de eso, y ahora se está prescribiendo la causa, y hay organizaciones ambientales que están luchando para que no se prescriba esa causa. Y entonces nosotros tenemos ya la experiencia de cómo se comportan todas estas mineras en todos los lugares donde operan. Sí. Imagínate cuando operen en zonas que son críticas para la conservación del agua y la conservación de la vida, y en lugares que son tan difíciles de manejar este recurso como es la provincia de Mendoza. Y la mentira que siempre va, ¿no?, de que esto genera desarrollo y que genera un impacto muy grande en la economía, lo podemos ver directamente en las provincias que ya tienen megaminería y que ya tienen un avance muy grande, eso como por ejemplo Catamarca, ¿no? Sí. Entonces, o mismo cuando comparamos San Juan con Mendoza, que San Juan sí tiene grandes emprendimientos mineros hace un montón de tiempo, y sin embargo, cuando lo comparamos con Mendoza, que no tiene estos grandes emprendimientos, el desarrollo económico de Mendoza es mucho más grande, porque tienen otro tipo de industrias que son mucho más sustentables que esta, que no es nada sustentable. Entonces, acá estamos hablando de daños que son irrecuperables. Por ejemplo, estamos hablando de los glaciares. Si destruimos un glaciar, no se recupera nunca más. No es que se va a volver a recuperar, no se recupera nunca más. Entonces, son daños irreparables, y todas estas cosas van en contra de la legislación argentina y de los tratados internacionales que tienen que ver con la no regresión ambiental, que quiere decir que no se puede quitar protección ambiental que ya estaba dando. Está lo que se llama el Acuerdo de Escazú, donde dice eso, es un tratado internacional que Argentina firma, un acuerdo donde dice, bueno, toda la protección ambiental que tiene Argentina no puede ir para atrás. O sea, uno, si quiere, la provincia puede proteger más, pero no se puede proteger menos. Y lo que están tratando de hacer es llevar adelante medidas que tengan que ver con la regresión ambiental, es decir, quitar protección a áreas naturales que estaban protegidas. Entonces, es muy serio cada uno de los casos, pero es más serio, digamos, esto que es un plan que tiene un objetivo, que es complacer a todos estos pedidos, digamos, a este lobby que siempre encuentra cómplices políticos, pero bueno, ahora se encuentra mucho más fáciles.
No, pero es totalmente, y con la falta de trabajo, porque lo relaciono con la vuelta atrás de todos los derechos adquiridos por los trabajadores, como se está volviendo atrás, y acá pasa lo mismo, ¿no? Entonces creo que sí, es muy así, porque vos decís, bueno, pero vienen a dar trabajo, pero vienen a invertir, pero vienen, y cuánto es lo que se viene a hacer y cuánto es lo que se va, ¿no? Sí, y el impacto que van a dejar, ¿no? Porque también vemos qué pasa cuando se retiran, porque esto no es una actividad que dura para siempre. En un momento se retiran. Y cuando se retiran dejan un daño terrible que nunca se hacen cargo, ¿no? Lo que pasó, digamos, con la mina de uranio en Córdoba, en Los Gigantes, donde dejaron un desastre y que después el costo de esos daños ambientales lo paga toda la sociedad, no lo pagan ellos. En general estas empresas lo dejan que ese costo, porque a ellos les gusta la cuestión, digamos, de hablar de los derechos de las empresas, ¿no? Y nunca le gusta hablar de la socialización de los costos, porque estos costos después lo terminan pagando todos los argentinos que tienen que pagar estos desastres que generan estas empresas, porque ellos no se hacen cargo. Y eso, lo mismo que los costos de cambio climático, ¿no? Todas las ciudades que tienen que gastar miles de millones de dólares para prepararse frente para poder mitigar los efectos del cambio climático. Hay ciudades que ya están demandando a las petroleras por los gastos que tuvieron, por las inundaciones, por las sequías, ¿no? Todo el impacto económico, no solo social, sino económico, que tienen estos desastres ambientales. En el mundo ya tenemos más refugiados ambientales que refugiados por conflictos armados, ¿no? A este nivel estamos. Sí, son cosas que no tienen vuelta atrás. Sí. Y cuántas vidas se llevan, ¿no? Y cuántas vidas se llevó. Muchísimo, y esto que vos decías, de por ahí la flexibilización laboral, esto lo intentaron pasar, la ley de glaciares, por ejemplo, el mismo día que querían tratar la flexibilización laboral, que finalmente se partió para adelante, pero esto es una lucha que sigue, y esto es algo que lamentablemente pasa en Argentina, que por ahí cuando el movimiento ambiental y la sociedad consigue algo, nunca es definitivo, siempre tiene que volver a luchar por las mismas cosas que se consiguieron. Sí, la ley de bosques, por ejemplo, ¿no? Que hubo que luchar para que salga la ley de bosque, después hubo que luchar para que se reglamente, después para que las provincias hagan los ordenamientos territoriales, y después para que los fondos vayan donde tienen que ir. Bueno, obviamente ahora los fondos de la ley de bosque se redujeron casi a nada, como muchas de las cosas que pasaron en el país, y no hay una desconexión con el resto de las cosas. Y también tiene que ver con esto, con qué modelo de país queremos, si es un modelo donde la gente puede vivir y puede tener acceso a las cosas mínimas para la vida, como el agua, o si vamos a privilegiar, digamos, los intereses de los accionistas de alguna de estas empresas, ¿no? Bueno, Hernán, mira, les comento, estamos hablando con Hernán Nadal, que es director de la agencia Guaraní, y yo no di el último título, entre comillas, porque quería preguntarte ahora sobre eso. Y activista ambiental, ¿qué implica ser activista ambiental? Porque suena como alguien, un subversivo, no sé, como un terrorista. Claro, no, se trata así a veces en los medios, ¿no? Porque están ahí cortando la ruta, porque no nos dejan pasar, porque están ¿viste? Entonces quiero que me cuentes vos, ¿qué es ser ambientalista? Bueno, es una persona que se activa frente a los desastres que ve, ¿no? Y lo puede hacer, como en algunos momentos yo lo hice trabajando dentro de alguna organización ambiental, o lo puede hacer desde afuera, lo puede hacer yendo a una protesta, o lo puede hacer como lo están haciendo ustedes ahora, que es contando lo que pasa, dándole las voz, digamos, como por ejemplo ustedes cuando hablan con las personas que están en los distintos lugares y están sufriendo los impactos de lo que está pasando con el clima. Esto empecé hace mucho, me acuerdo las primeras veces que iba a los medios, en ese momento todavía trabajaba en Greenpeace, y yo hablaba de cambio climático y decía, bueno, las cosas que van a ver mis nietos. Después empecé a decir las cosas que iban a ver mis hijos. Y ahora lo estamos viendo nosotros, estoy hablando de las cosas que están pasando allá. Sí, claro. Lamentablemente esto fue mucho más rápido de lo que esperábamos, porque del lado del activismo ambiental pensamos que en cierto momento iba a haber una lógica racional y que se iban a tomar las medidas para corregir el rumbo, pero bueno, en los últimos años sobre todo se fue yendo para otro lado. Por eso te digo, no es que sea algo solo de Argentina, sino que es algo que está pasando en distintos lugares del mundo, sí. Que va esta lógica anticiencia, digamos, antirracional, que es
defendernos a nosotros mismos, ¿no? Porque cuando hablamos muchas veces de la naturaleza parece que es otra cosa, somos nosotros, y lo que estamos tratando es de defender la vida. Yo tengo hijos, quiero que mis hijos vean los glaciares y que tengan agua para tomar, y que no tengan que ver si se tienen que mudar porque donde están el precio de los alimentos no lo van a poder pagar, o ni siquiera van a poder vivir en esa zona. Entonces, es algo básico, qué sé yo, entiendo que cada vez lo que suene activismo tiene peor prensa. Claro. Lo están tratando de denigrar, y por eso todas estas muchas reglamentaciones que hay en el mundo para limitar el activismo, ¿no? Para limitar la protesta, y es porque no quieren escuchar lo que las personas que están diciendo, che, para un poco, esto ya es demasiado. Sí, con un derecho, el más básico, ¿no? Que es el acceso al agua, y quizás el más digno también. Y además de las movilizaciones, tengo entendido que se presentan recursos de amparo también para esta ley, como para pensar acciones para ir cerrando, en las que se pueda colaborar. Digo, quizás desde el ámbito legal se están presentando esos recursos de amparo, y además desde lo social, lo que cada uno puede aportar son estas movilizaciones que también se están haciendo de manera virtual. Hay mucho movimiento en redes sociales, ¿no? Sí, y ahí lo podemos invitar a que busquen cualquiera de las organizaciones ambientales que están trabajando y que están compartiendo información todo el día. Primero, la gente de Mendoza, en el caso de San Jorge, pero lo que tiene que ver con la ley de glaciares, puede ser abogados ambientalistas, Greenpeace, FARN, Fundación Vida Silvestre. Hay muchas organizaciones ambientales que van compartiendo buena información de lo que pasa y necesitan que se difunda, porque lo que ustedes están haciendo hoy, dedicarle este tiempo a hablar de este tema, no es algo que esté pasando tanto en los medios, lamentablemente, en estos momentos. Entonces, todo lo que puedan hacer las personas que vean esta información, la difundan, tengan estas conversaciones, no importa a qué partido político estén apoyando, simpaticen, pero acá estamos hablando de cosas básicas como proteger nuestros glaciares, proteger el agua, proteger los bosques. Entonces, es muy importante que estas cosas por lo menos se conversen, porque en general están pasando, y estas cosas de sacarlas justo a fin de año, un día antes de Navidad, de la fiesta, qué casualidad, no es casual tampoco, no, ¿no? obvio, Mezclar claro. 500 leyes todas juntas, que son todas muy importantes, y tiene que ver con esto, con que si uno estuviera tan convencido de que estos proyectos solamente pueden dar cosas positivas, ¿por qué no lo va a querer compartir? ¿Por qué no lo va a querer debatir? Totalmente. ¿No? Bueno, ya se vienen las noticias, Hernán, nosotros vamos a seguir atentos, te vamos a seguir molestando, así que este es el principio para poner en claro lo que pasa y cómo podemos ayudar y comunicarse con las asociaciones que vos decías y poder participar. Yo muchas veces se juntan firmas para poder apoyar determinada cosa. Bueno, se hacen un montón de cosas en las que uno puede ayudar, a lo mejor no llegándose hasta el lugar. Hay muchas maneras, ya tomando conciencia. Así que muchas gracias, Hernán Nadal, que es el director de la Agencia Guaraní y activista ambiental. Gracias por hablar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por charlar esto, y ustedes ya hicieron un montón hoy pudiendo poner este tema sobre el tapete. Un abrazo grande. Abrazo enorme.